¿Qué harías si por decisión de otro o por malas decisiones de otros fueras tú completamente el afectado? Esta pregunta quizás no es tan difícil de contestarla. Quizás la podemos contestar con afirmación positiva, puesto que en gran medida muchos de los que han estado asociados a nuestra vida fueron e hicieron con nosotros en los primeros años de nuestra vida. A menudo pienso en la cantidad de elecciones, decisiones que tomamos al día. Muchas de esas decisiones son cotidianas, son simples. Por ejemplo, si lavo o no lavo hoy día la ropa, si salgo o no con los compas, si veo o no una serie de Netflix hoy día o me duermo. Hay muchas decisiones cotidianas en el día. Pero también hay otras decisiones importantes que nos pueden perseguir por el resto de la vida. Por ejemplo, cuando no se ha sabido controlar las emociones en la juventud y nos hemos convertido en padres jóvenes. La Universidad de Columbia hizo un estudio sobre las decisiones y reveló que tomamos alrededor de 70 decisiones importantes al día. Entonces, como tomamos tantas decisiones importantes al día, estas van generando también nuestra realidad. ¿Cómo le añadimos significado a estas decisiones que tomamos al día? Porque estas, de alguna forma, van escribiendo la historia de nuestra vida. Del 2001 al 2003 tuve una interesante oportunidad de servir 2 años en servicio al semejante, en servicio al prójimo, en el norte de Argentina. 2 años que me sirvieron como una clase magistral para mi vida, una clase magistral que necesitaría para el resto de mi vida para entender cómo abordar los momentos más críticos de mi vida. En el año 2001, Argentina entraba en una de sus más grandes crisis económicas, que hasta el día de hoy tiene ecos, hasta el día de hoy tiene secuelas esa crisis. Fue una crisis que generó una profunda escasez de alimentos, una profunda conmoción social, una profunda vulneración de la seguridad. Y esta crisis fue provocada por consecuencia de algunos y como decisión de unos pocos, muchos fueron afectados. Recuerdo que como había una profunda necesidad de alimentos, había por ende muertes a diarios de niños, de infantes. ¿Puedes imaginar ir por una calle y ver en una calle de una ciudad del norte Argentina, Tucumán, por ejemplo? Imagínate ir por una calle y escuchar a madres que salen de sus casas llorando la pérdida de sus hijos. Y que te buscan a ti como una especie de salvador para ver si tú puedes traer a la vida nuevamente a ese hijo que se le fue por causa del hambre. ¿Puedes imaginar eso? Para una persona como yo que en ese tiempo tenía tan solamente 20 años. Los niños más grandes acudían a basureros a buscar dentro de la cantidad de comida descompuesta la mejor comida dentro de la descomposición, nada más para poder satisfacer su necesidad principal, que era el hambre. ¿Te puedes imaginar ir caminando por calles aledañas a una ciudad donde están los vertederos, los basureros, y ver montañas de basura y ver niños escarbando para encontrar lo mejor de lo podrido, lo mejor de esa pudrición para comer? Yo recuerdo que ese día, con un llanto que no podía controlar, tuve que ir a comprar una caja de alfajores, que es un dulce argentino, y llamar a esos niños y decirles: ya dejen de comer basura, vengan y coman algo un poco mejor que la basura. Otras personas simplemente mataban todo tipo de animales, gatos, perros, para simplemente sacar
la carne y comerla. Esta crisis fue conocida como la crisis del corralito, que hasta el día de hoy tiene secuelas en mi amada Argentina. El año 2001 era la primera vez en que yo salía fuera de mi casa. Estaba lejos de una vida tranquila, lejos de una vida en casa, de una vida con mis padres, en una vida tranquila, donde tenía todo, donde no me faltaba nada. Y donde en ese hecho, como no me faltaba nada, yo tampoco era una persona agradecida por lo que tenía. Era más bien algo ingrato. No podía entender el ser agradecido por simplemente tener un calzado, unas tenis de buena calidad. Entonces, este tiempo de vida fue para mí una clase magistral en uno de los escenarios más tristes que puede vivir un ser humano. Recuerdo un verano de enero del año 2002 en una provincia del norte de Argentina que se llama Jujuy, en una ciudad, en un pueblito chiquito que se llama Monterrico. Recuerdo que en ese tiempo conocí a una familia, a un padre que hace unos días atrás, semanas atrás, había perdido a su esposa. Además de la crisis económica, había perdido a su esposa. Y tenía niños en ese tiempo pequeños. ¿Te imaginas cómo enfrentar una crisis de ese tipo? Una crisis psicológica porque te llevas un dolor que tú no puedes calcular porque perdiste a tu esposa. ¿Y cómo además abordar una realidad para enfrentar una crisis económica porque si no comes te mueres? Yo recuerdo que él tenía un carro viejo, muy viejo, en donde pues ya estaba abandonado porque estaba viejo. Un motor de 4 cilindros, le funcionaba en 3 porque el otro no lo tenía. Ya estaba todo desarmado y él dijo, este padre de familia, él dijo, algo tengo que hacer para abordar esta crisis. Necesito generar ingresos, necesito generar lana. Y a ese pistón que le faltaba al motor, él hizo un pistón de madera. Arregló el carro por dentro como pudo, a sus recursos que pudo. Y tenía un tarro de pintura y tenía una brocha y pintó de amarillo ese carro viejo y lo convirtió en una especie de taxi. Lo que para muchos puede haber sido una estupidez, lo que para muchos puede haber sido una tontera, una imbecilidad, o cómo se te ocurre, el qué dirán, el qué va a decir el vecino, el famoso qué dirán, él eligió crear una condición diferente. Él eligió ante la adversidad crear una circunstancia diferente para su vida. Y él convirtió ese carro viejo en un taxi. Y gracias a ese hecho, y de lo poco que generaba como ingreso para movilizar personas, nada más le alcanzaba a generar ingresos para juntar para un plato de arroz. Para un plato de arroz sin nada acompañándole, nada de carne, nada de eso. Entonces yo decía entre mí, qué menso fui. ¿Cómo nunca pude agradecer lo mínimo que me llegaba a mi vida? La comida diaria, el tener zapatos, el tener ropa, el estar en un lugar tranquilo, el tener que quejarme porque si no me tenían X comida, pues yo simplemente me molestaba o simplemente no comía. Entonces tuve que vivir esa realidad de forma abrupta para entender que el ser humano necesita de crisis en mayor y menor escala, para entender cómo alteramos nuestra realidad. De hecho, entendí con las decisiones que ese hombre tomó de que las crisis son oportunidades profundas encubiertas para poder detonar potencial de oportunidades, potencial de creatividad, potencial de innovar, potencial de poder hacer un posicionamiento diferente para tu vida.
Fue para mí una bofetada de enseñanzas el haber pasado por estos momentos. A lo largo de mi vida he vivido pues muchas circunstancias difíciles. Por supuesto no como las que viví en Argentina, no a ese nivel. Pero de lo que viví, ¿no es cierto?, rescaté que de las crisis o de los escenarios más complejos de la vida, uno puede sacar enseñanzas que perduran y que pueden convertirse en un faro y determinantes para ver cómo abordas tu vida en momentos de crisis. Un filósofo de la antigüedad, Epícteto, dijo, la vida no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con aquello que nos sucede. Entonces, las elecciones abren caminos, siempre. A veces en mi afán por querer ayudar o en mi deseo por querer ayudar a alguien que está pasando por una crisis, yo le digo a esa persona, no te resignes, no te agüites, güey, no te eches al suelo, la vida sigue. Y por lo general ellos me dicen, es que tú no me entiendes, es que tú no estás en mis zapatos, es que tú no estás en mi cinturón, en mis pantalones. Y yo pienso entre mí y comparto con esa persona, es que de por cierto sí estoy. He vivido lo que tú has vivido, por eso que tengo una sugerencia por último moral para poder decirte que sí se puede. Si no tienes la capacidad para cambiar algo, acéptalo. Pero si tienes el poder para hacer algo, hazlo. Do it, just do it. ¿Qué hacemos cuando ya pasó la ola? ¿Qué hacemos cuando se nos avienta el chaparrón? ¿Qué hacemos cuando ese escenario gris llega a nuestra vida? ¿Nos levantamos? ¿Seguimos quejándonos? Ese hombre, a pesar de que tenía niños chicos en ese momento, podía perfectamente haber culpado al gobierno, podía haber culpado cualquier cosa, pero él simplemente eligió crear algo diferente. Él se hizo cargo de su situación. Él dijo, yo no puedo morirme de hambre. Mis hijos no pueden morir de hambre. No puede el dolor de haber perdido a mi esposa ser un detonante para no darle sentido a mi vida. Y él creó, él eligió, el poder de elegir, él lo entendió allí. Él eligió algo diferente para darle un contexto y un sentido poderoso a la vida de forma diferente. Por lo tanto, cuando tenemos estos chaparrones en la vida, estas tormentas que a veces nos duelen muchísimos, ¿qué hacemos? ¿Culpamos a los demás? ¿Culpamos a algo? Porque la primera tendencia del ser humano es culpar a algo o a alguien. Yo no tengo la culpa. ¿Adoptamos esa actitud o nos hacemos cargo? ¿O nos levantamos, ponemos la otra mejilla y vamos por más? Entonces, no digo que ignoremos los problemas que nos suceden. Simplemente quiero decir de que nosotros le atribuimos un valor a lo que nos sucede. Nosotros le atribuimos significado a lo que nos sucede. Cuando estamos pasando por un momento de crisis, son tres cosas las que tenemos que tener cuidado siempre. Las palabras, tus pensamientos son los que determinan la situación en la que tú vives. Por ejemplo, si te han echado del trabajo, pues te echaron de trabajo. No pasa nada. No te mataron. No te quitaron la vida, te cortaron los brazos, te sacaron el cerebro. No, te echaron del trabajo. Pero son tus pensamientos sobre lo que te sucede lo que determina cómo piensas al respecto. Y como piensas al respecto, son tus palabras las que también van determinando qué te dices a ti mismo sobre lo que te sucede. Y tus pensamientos y tus palabras determinan a la final de cómo vas creando tu realidad de vida.
En mis últimos años de experiencia profesional y en mi vida personal, luego de muchas caídas, luego de muchos altos y bajos, luego de fracasos, luego de éxitos, luego de caídas, luego de dolores, he aprendido 4 principios de poder que se han convertido en una especie de brújula para mi vida. Lo primero, nunca te resignes. Si puedes hacer algo para cambiar tu realidad, cámbialo. Si no puedes hacer nada, acéptalo. Lo segundo, haz que las cosas sucedan. Cuando entendemos que tenemos un poder para elegir en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos, al despertar y al acostar, al conversar y al pensar en todos los ámbitos profundos, internos y externos de la vida, nosotros somos finalmente el responsable para hacer que las cosas sucedan en nuestra vida. Con este conocimiento de que tenemos una capacidad maravillosa para elegir, ya no podemos culpar a nada ni a nadie. Nosotros somos los autores de cómo queremos diseñar nuestra vida. Lo tercero es, las circunstancias son como son. Ninguna circunstancia es buena o es mala. Simplemente es. Nada más depende, pues, del contexto o del significado que tú le das, es cómo tú vas a abordar tus realidades. Cuide tus pensamientos, porque tus pensamientos van a cuidar tus palabras y tus palabras van a determinar para el resto de tu vida tus acciones. Y por último, no esquives los errores. Hoy por hoy estamos en una cultura que todo el éxito, que a brillar, que al éxito, o sea, no siempre es así. No podemos pretender dejar afuera los errores por buscar esa perfección sublime que nos exige la sociedad. Porque si tú pretendes, o si pretendemos dejar afuera los errores, vamos a dejar también afuera la verdad. Por lo tanto, hoy día, cuando va todo bien en mi vida, se me hace extraño no estar pasando ya una crisis. Porque son las crisis las que han determinado profundamente el sentido de mi vida. Por lo tanto, ninguna circunstancia es buena o mala, es transitoria y depende del significado que tú le des, el cómo vas a orientar tu vida y le vas a dar el significado a tu vida en lo que resta de tu pasar por este maravilloso tiempo. Gracias.